Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva. Aquí empiezan Las Voces del Secuestro, el único programa de la radio en Colombia y el mundo dedicado a secuestrados y a desaparecidos. Las Voces del Secuestro Universal, bajo la dirección de Yusef Ali Hoyos Mohamed y en la conducción de Maya Rodríguez. Acompáñenos en esta cita todos los martes de 8 a 9 de la noche por los 930 AM de La Voz de Bogotá de Todelar Radio y desde cualquier parte del mundo a través de la www.todelar.com. Las Voces del Secuestro Universal, porque los seguimos esperando. Continúan ustedes en este cierre de esta emisión y gracias por ser buenos periodistas. Gracias por haber hecho lo que han hecho. Pero la causa continúa. Así que adelante, las víctimas nos esperan, el país y la sociedad nos esperan. Y espera mucho de nosotros. No les podemos fallar. Aquí seguimos. Quiero disfrutarte de pies a cabeza. Quiero saborearte todita completa. Comprar todo el tiempo que sea necesario. Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre. Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado. Y así te suena la bebé, sí señor, hijo, véngale. Estando a tu lado me siento completo. Eres brisa fresca que baña mi cuerpo. Eres un regalo bajado del cielo. Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado. Las Voces del Secuestro Universal, porque los seguimos esperando. Bueno, tengo que confesar que estoy muy emocionada. Cordial saludo para todos. Bienvenidos a este regreso de Las Voces del Secuestro Universal. Vea, estoy tan nerviosa que ni siquiera el micrófono lo puse, por Dios santísimo, pero aquí todo se vale, todo se perdona. Bueno, nuevamente bienvenidos a este regreso de Las Voces del Secuestro Universal. Hace aproximadamente 4 años y medio tuvimos la última emisión de Las Voces del Secuestro. El único programa de Colombia y en el mundo, en la radio, dedicado a secuestrados y a desaparecidos. Ese día lloramos todo el equipo periodístico y también vi llorar con mucho dolor a nuestro eterno director Ervin Hoyos Medina. Desde entonces hemos recibido muchísimas llamadas de familiares y amigos de secuestrados y desaparecidos, implorando que nuevamente volvamos a tener este espacio donde las víctimas pueden expresar su dolor y a la vez volver a enviar mensajes de amor, de esperanza y de libertad
a todos esos seres queridos secuestrados y desaparecidos. Hoy 23 de febrero decidimos volver y conmemorar esta fecha tan importante, pues hace 3 años Ervin Hoyos falleció. Con mucho dolor lo decimos, hace 3 años Ervin Hoyos falleció. Y bueno, hoy estamos aquí para decirle a todos, bienvenidos a esta fiesta, bienvenidos a las voces del secuestro universal, donde todos los familiares de amigos y secuestrados tienen este espacio para expresar su dolor, para enviar ese mensaje de fe, de amor, de esperanza y de libertad a ese ser querido que está refundido en la selva o desaparecido en cualquier lugar del mundo. Así es que, bienvenidos a este su programa, Las Voces del Secuestro Universal. Las Voces del Secuestro Universal, porque los seguimos esperando. Saludamos a nuestro equipo periodístico, conformado por el doctor Bernardo Henao Jaramillo, Hernán Forero López. En la producción nos acompaña el ingeniero Ricardo Escayón, en el máster Paula Pareja y en la dirección general, con mucho cariño, Yusef Ali Hoyos Mohamed. Como es de costumbre, siempre tenemos en las voces del secuestro, para empezar nuestro programa, esta parte espiritual siempre se nos hace de mucha importancia, porque no podemos separar la parte espiritual con ese deseo de que regrese a casa ese ser querido que está secuestrado o desaparecido. Así es que, Padre Juan Guillermo García, gracias por estar con nosotros. Adelante. Hoy hace 3 años partió para el cielo Ervin Hoyos, víctima de la pandemia, pero se llevó al cielo un apostolado que todavía lo está realizando con toda seguridad desde la eternidad. Preocuparse por los que están sufriendo el flagelo del secuestro. No solamente lo sufren los secuestrados, sino también la familia y el país, porque de todas maneras es un mal que está haciendo, como quien dice, escuela en este país tan bello, tan especial. Él sigue trabajando desde el cielo, nosotros desde la tierra. Yo le recuerdo con afecto, pues en las madrugadas o en las noches, cuando despertaba y escuchaba las voces del secuestro y sentía esa conexión con la realidad tan dura que está viviendo el secuestrado, pero también con el anhelo de la familia escuchar algo, y a veces se producía. Pues bendito sea Dios, esa tarea, esa misión, y hoy todos los que le debemos algo a Él por el bien que hizo, retornémoslo con una oración, para que Él desde el cielo continúe cuidando de todos los colombianos, como lo hizo durante tantos años y ha dejado una huella indeleble entre nosotros. Dios bendiga a Ervin Hoyos y le dé la paz eterna. Amén. Las Voces del Secuestro Universal, porque los seguimos esperando. Gracias, Padre. Bueno, hoy 23 de febrero conmemoramos el 3er año del fallecimiento del periodista Ervin Hoyos Medina. Pero muchos se preguntarán, ¿y quién es Ervin Hoyos Medina? Pues yo hoy les quiero presentar a todos ustedes, nuestros amigos de La Voz de Bogotá, a todos nuestros oyentes y a todos nuestros amigos de las diferentes redes sociales, a Yusef Ali Hoyos Mohamed. Él es un estudiante de 4º semestre de Administración de Empresas y Finanzas, bogotano, 20 años de edad, hijo de nuestro eterno director Ervin Hoyos Medina. ¿Y quién más que Yusef Ali Hoyos Mohamed para presentar a su padre? Bienvenido a este espacio, querido director. Gracias, Mayer, un saludo especial para todos. Es para mí un orgullo hablar de mi padre hoy que se conmemoran 3 años de su partida.
Hoy 23 de febrero expresamos nuestra más profunda gratitud a aquellos que con esfuerzo y dedicación sembraron la semilla de la solidaridad, la compasión y el sentido humanitario a través de las voces del secuestro. Programa que nació en 1994 después del secuestro de Ervin Hoyos Medina. Oriundo de Salado Blanco, Huila, el mayor de 6 hermanos, quien llegó a Bogotá a los 21 años, enfrentándose a todos los retos por cumplir su sueño de ser periodista. Terminó graduándose en la Universidad Complutense de Madrid. Periodista, defensor de los derechos humanos, reportero de guerra, padre, amigo, esposo y mentor, que emergió como un faro de valentía que dejó este plano hace exactamente 3 años. Paz en tu tumba, papá. Ervin Hoyos creó este espacio a través del cual familiares y amigos enviaron más de 1.023.000 mensajes a sus seres queridos a lo largo de 23 años que estuvo al aire, donde sus registros dejan la dolorosa cifra de aproximadamente 20.000 secuestrados, de los cuales recibió 11.567 de lo que él llamó el abrazo de la libertad, que no era otra cosa que una visita al estudio para abrazarlo cuando regresaban a la libertad, y aprovechaban para enviar un mensaje de esperanza a los que seguían cautivos. Hoy que se ha disparado el secuestro en Colombia, más de 350 secuestrados según la Defensoría del Pueblo, nos vemos en la necesidad de reactivar este programa que con fines humanitarios invita a toda la ciudadanía a unirse a esta noble y urgente causa. Llevar un rayo de luz, esperanza y compañía a aquellos que se encuentran en la oscuridad de la incertidumbre, a los que enfrentan el desafío diario de la ausencia forzada, a quienes aguardan con ansias un rayo de esperanza en medio de la adversidad y que sueñan con eso que muchos tenemos y no valoramos, la libertad. En este espacio queremos extender nuestros brazos y envolver con nuestro afecto a cada uno de los secuestrados y a sus familias, recordándoles que no están solos, que cada palabra que sale al aire es un abrazo, que cada nota musical es un susurro de aliento, cada pensamiento compartido es un rayo de esperanza. A lo largo de este programa nos comprometemos a ser portadores de historias de valentía y resiliencia, a ser un puente entre el dolor y la esperanza, a ser el eco de voces que claman por la justicia y la libertad. En cada palabra que pronunciamos queremos transmitir un mensaje de solidaridad y apoyo, recordándoles que aunque estén separados físicamente, siempre estarán unidos por el vínculo indestructible de la esperanza y nuestro compromiso, que consiste en aprovechar los recursos y la tecnología para reiniciar este acto humanitario que además es un tributo a aquellos que nos antecedieron, nos inspiraron y nos guiaron en este camino de resistirnos a ser indiferentes ante el dolor y el sufrimiento del otro. Así que los invitamos a acompañarnos en este viaje de emociones y experiencias, solidaridad y esperanza, aprendizajes y desapegos, fe en medio de la crisis y una oportunidad para no ser indiferente, donde juntos construiremos un camino de luz en medio de la oscuridad. Hoy me permito iniciar el primer capítulo de las voces del secuestro universal como lo hacía mi padre. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Yusef Ali Hoyos Mohamed. Sean bienvenidos a las voces del secuestro universal. Yo tengo un hijo, él ya dice, yo ya sé que mi papá tiene una misión. Y él es el primero en darme ánimo, en decirme, papá, no desfallezcas. Ahora que se acabó el programa, me dio una frase que ese día me hizo llorar, porque me dijo, siempre serás mi héroe. Entonces, eso es fuerte, ¿no? Sí, así es, papá. Por siempre serás mi héroe. Y aquí estoy yo, en este momento, justo aquí, para continuar con tu misión, para continuar con tu compromiso con el país y acabar con este flagelo. Las voces del secuestro universal, porque los seguimos esperando. Continuamos con las voces del secuestro universal y siempre hemos tenido héroes que se unen a esta noble causa. Por eso presento a nuestro periodista Hernán Forero, quien tiene invitado al doctor
José Uzcategui. Adelante, Hernán Forero. Gracias, Mayer. Permítame también saludar aquí a todos nuestros oyentes de La Voz de Bogotá, de Toda la Radio, y a todos nuestros seguidores en las diferentes redes sociales de las Voces del Secuestro Universal. Bueno, Mayer, el doctor Jaime Uzcategui goza de su segundo periodo como congresista de la República y es uno de los abanderados por la defensa de las libertades. Doctor José Jaime, gracias por concedernos este espacio. Gracias, Hernán. Un saludo muy especial a todos los integrantes, el equipo de las Voces del Secuestro. Es un privilegio poderlos acompañar en esta importante fecha y hagamos causa común por tantas familias que siguen sufriendo el flagelo del secuestro en Colombia. Doctor Uzcategui, el pasado 6 de febrero usted viajó a Cuba con muchas ilusiones de traer a los familiares pruebas de supervivencia o alguna ubicación de los secuestrados. Cuéntenos, ¿fue posible ese encuentro con los delegados del ELN y qué pudo analizar en esta negociación? Estuve una semana en Cuba, en La Habana, para participar como observador del 6º ciclo de negociación con el ELN. Llevaba las fotografías, los datos de la Defensoría del Pueblo que hablan más de 91 secuestros el año pasado a corte de diciembre de ese año por parte de esas estructuras criminales con las cuales el gobierno nacional está adelantando conversaciones. Me vine con la tristeza, sí pude poner de presente los nombres y tanto a la delegación de gobierno como al ELN elevarle la solicitud para que respondieran por esas personas, pero desafortunadamente no logré regresar con un dato exacto sobre su paradero o su condición de vida, su estado de supervivencia. En este gobierno estamos viviendo un proceso de paz con el ELN. Los delegados afirman que los últimos acuerdos representan un gran avance porque nuevamente va a haber cese al fuego. Hay un compromiso de no realizar retenciones extorsivas, que así es como llaman el secuestro. Doctor Uzcategui, ¿podemos los colombianos estar tranquilos con esta afirmación? Yo siento que esos acuerdos con el ELN son una farsa. Se han firmado ya 2 documentos donde se habla de renunciar al secuestro extorsivo o las retenciones con fines económicos, pero entonces eso significa que si deciden secuestrar por cualquier otro motivo, estarían habilitados para hacerlo, y eso es una afrenta a las víctimas de la violencia en Colombia y es una burla para las familias que están expuestas al secuestro de sus seres queridos y sus familiares. Como usted no fue escuchado en La Habana por los delegados del ELN ante el proceso de paz, usted tomó la decisión de amarrarse en la embajada, frente a la embajada de Colombia en Cuba. Doctor, ¿esta manifestación surtió algún efecto? Siempre hemos hecho manifestaciones pacíficas, a diferencia de lo que nos tienen acostumbrados los grupos criminales en Colombia que atentan contra el patrimonio público, incendian policías. Yo quise encadenarme o amarrarme más bien a la embajada de Colombia en Cuba para pedir por esas familias de los secuestrados y para que de ese 6º ciclo saliera alguna comunicación o algún compromiso claro de que el ELN iba a liberar a los secuestrados y iba a abandonar esa práctica criminal. Desafortunadamente no se logró, pero al menos llamamos la opinión pública de los colombianos y de la comunidad internacional para que no se les olvide que en este momento el secuestro está disparado en Colombia, la sociedad civil se tiene que movilizar y por eso celebro tanto lo que ustedes hacen desde las Voces del Secuestro para servir de canal de comunicación entre las familiares de los secuestrados y las personas que permanecen en cautiverio. Doctor Uzcategui, ¿usted cree que acudir a organismos internacionales podría surtir algún efecto positivo frente a la liberación de los secuestrados? No podemos agotar ningún esfuerzo, ningún canal, ninguna instancia para abogar por los secuestrados en Colombia. Hay que hacerlo con el sistema interamericano, hay que hacerlo con las cortes y los tribunales europeos, hay que llevar a los familiares para que en cada periodo de sesiones puedan expresar sus preocupaciones y desde Colombia haremos el control político respectivo para recibir alguna respuesta, porque seguimos con la paz del embudo, la boca grande para los criminales y los victimarios y la boca angosta para las víctimas de la violencia en Colombia y particularmente para las víctimas del secuestro. A todos ustedes un saludo muy especial. El legado de Ervin Hoyos vive y vivirá por muchos años gracias a este trabajo que ustedes hacen por las víctimas de la violencia en el país. Por favor cuenten conmigo que desde la Comisión de Paz, de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión Primera que yo integro, siempre trataré de llevar una voz por la libertad de los secuestrados en el país. Muchas gracias y gracias por la invitación.
Las voces del secuestro universal, porque los seguimos esperando. Bueno, para los que apenas llegan a sintonía, estamos de regreso con las voces del secuestro universal. Este espacio dedicado para los amigos y los secuestrados y desaparecidos. Si usted tiene un amigo, un secuestrado, un desaparecido, por favor, comuníquese con la línea telefónica de las voces del secuestro, el 311-212-1895, y forme parte de la familia Voces del Secuestro Universal. Hoy, periodistas de diferentes medios de comunicación se unen a esta conmemoración de los 3 años de fallecimiento del periodista Ervin Hoyos Medina. Adelante. Soy Gustavo Gómez Córdoba, director de 6 AM Hoy por Hoy en Caracol Radio, y saludo este proyecto, esta nueva etapa de las voces del secuestro con mucha emoción y deseándoles a Joseph y a Mayer lo mejor, un éxito total, y que sean firmes en esa voluntad de ayudar a tantas familias que sufren, como bien lo hizo Ervin con entrega y con devoción. 3 años sin Ervin, pero con ustedes. Toda la suerte del mundo y mis mejores deseos. Cariño por montones. Hola, soy Maritza Aristizábal y en esta fecha quiero recordar a quien fue un gran periodista en vida, Ervin Hoyos, que tuvo una sensibilidad especial para con las víctimas del conflicto y para los secuestrados. De verdad que él todos los días nos sorprendía en cómo entregaba su vida, se sacrificaba para sacar adelante todas estas historias e incluso se comprometía más allá de eso, terminaba ayudándolos jurídicamente, apoyándolos emocionalmente. Ojalá que muchos puedan seguir sus pasos, porque si necesitan más periodistas como esos, desde acá estamos tratando de poner también un granito de arena. Un abrazo y un saludo para Ervin, hasta el cielo. Reeditar Voces del Secuestro es un acto de justicia con tantas familias que padecen este crimen atroz, que arruina sus vidas, que las detiene, que les genera una incertidumbre que corroe el alma. Me parece que también es una manera de seguir homenajeando al gran Ervin Hoyos, que tanto hizo por las víctimas de un conflicto armado que no tiene ninguna justificación de que siga existiendo. Las voces del secuestro universal, porque los seguimos esperando. El relanzamiento de ese programa histórico de una importancia para el corazón de Colombia, que es Las voces del secuestro. Este viernes precisamente se cumplen 3 años de la muerte de Ervin Hoyos, su creador, ese enorme líder que condujo al país en una conciencia contra la violencia y naturalmente contra el secuestro en Colombia, prestando un servicio humanitario, familiar, imprescindible en épocas de dolor de nuestro país. Pues bien, tristemente, por el recrudecimiento de la violencia y del secuestro, este programa resurge, y resurge dirigido precisamente por su hijo, por Yusef Ali Hoyos Mohamed. Él va a estar a la dirección de ese proyecto, que se relanza este viernes a las 8 de la noche por La Voz de Bogotá de Todelar, pero que aparecerá todos los martes a las 8 de la noche. Escuchemos las voces del secuestro que reaparecen en el escenario, dirigidas por Yusef Ali Hoyos, hijo de Ervin. En el equipo también estarán el doctor Bernardo Henao, un muy importante jurista, un hombre comprometido desde hace mucho tiempo con la defensa de la Constitución, de las instituciones, de la democracia. Él desempeñará allí una labor importantísima. Y estará también Zoraida Mohamed, madre de Yusef, ex esposa de Ervin Hoyos, y quien gerenciará el proyecto. Estoy convencido de que será un magnífico equipo. Prestarán una función, una labor, un servicio enorme en un tema tan sensible y tan doloroso como el recrudecimiento impresentable del secuestro en nuestro país. Todos los martes, 8 de la noche, por La Voz de Bogotá de Todelar, y quienes no tengan acceso a esa emisora que queda en el dial 930 AM, entren por favor a www.lasvocesdelsecuestrouniversal.com para que encuentren allí
todas las redes sociales a través de las cuales puedan ver este programa. Apoyémoslos. Y continuamos aquí con las voces del secuestro universal, este puente de comunicación entre familiares y amigos con secuestrados y desaparecidos. Bueno, y como ya se mencionó, fue a raíz del secuestro del periodista Ervin Hoyos Medina que él prometió que si lograba salir con vida de este flagelo del secuestro, crearía un programa dedicado a secuestrados y a desaparecidos. Su rescate fue a los 17 días del secuestro y fue un 10 de abril de 1994 que cumplió esta promesa. Desde entonces ha dado 11.657 abrazos de la libertad, abrazos que logró recibir en vida. Bueno, tenemos al doctor Bernardo Henao Jaramillo, también de nuestro equipo periodístico, y tiene como invitado al exgobernador del Meta, Alan Jara, también ex secuestrado, que logró darse este abrazo de la libertad con nuestro eterno director Ervin Hoyos Medina. Doctor Bernardo Henao Jaramillo, adelante. Gracias. Hernán, Zoraida. Es un gusto hacer parte de este equipo periodístico. Aunque desafortunadamente Colombia está marcada por el flagelo del secuestro y el doctor Alan Jara, exgobernador del Meta, como lo acaba de mencionar, lo sufrió en carne propia, pues fue secuestrado el 15 de julio del 2001 en la carretera que comunica el municipio de Lejanías con Villavicencio, y se dio a conocer que los autores del secuestro pertenecían al Frente 26 de las FARC. Doctor Alan Jara, bienvenido a las voces del secuestro universal, y por favor, nárrenos uno de los momentos más difíciles durante su secuestro. Bueno, Bernardo, hablar de momentos difíciles en el secuestro es hablar de todo el secuestro. No hay un momento que no sea difícil, pero desde luego sí había unos que nos marcaron muchísimo más. Recuerdo, por ejemplo, cuando se rompió la zona de distensión, que hubo un bombardeo por parte del gobierno en todos los campamentos, y eso incluía muy cerca a donde estábamos nosotros. Escuchábamos los aviones durante toda la noche arrojar bombas y siempre orando a mi Dios para que nos protegiera, porque estuvimos en grave riesgo. Igualmente, hay otros momentos que se sufre mucho en el secuestro, que es cuando se reciben malas noticias. La muerte de mi madre el día que yo cumplía un año exacto de secuestro, 15 de julio de 2002. Fue un momento muy duro. O cuando ocurrieron tragedias como el asesinato del entonces gobernador de Antioquia, su consejero de paz, Guillermo Gaviria, y de 8 militares más, o cuando el asesinato de los diputados del Valle. Era un recordatorio muy duro, muy terrible para todos de lo que podía pasar. Y momentos como las enfermedades, hepatitis, leishmaniasis, paludismo, hacían que fuera aún más difícil ese momento de secuestro, ese cautiverio. Tal vez en esos instantes sentía uno con mucho mayor rigor todas las dificultades del secuestro, pero tal vez los momentos más difíciles, además de los que he mencionado, era cuando escuchábamos la impotencia de nuestras familias tratando de sacarnos, tratando de darnos ánimos, y ellas mismas en una situación tan difícil. Y eso pues era posible gracias a ustedes, gracias a Ervin y a tantos otros amigos periodistas que desde las voces del secuestro y otros programas pues nos llevaban esa voz que pretendía ser de aliento, pero que le desgarraba a uno también el alma. Doctor Alan Jara, hemos conocido muchos casos de secuestros donde el secuestrado no regresó a su hogar. Durante el tiempo de su cautiverio, ¿llegó a pensar en algún momento que lo pudieran ejecutar? Así es, Bernardo, esa era una preocupación permanente. Lo que pasó con el gobernador de Antioquia, con los diputados del Valle, pues muestra eso. Quienes pretendían escapar también pues corrían ese riesgo, ya había sucedido hechos concretos también. De manera que era un temor no solamente por la condición vulnerable del secuestro, sino porque en la realidad habían pasado cosas que hacían temer lo peor.
Pero aquí sí no había nada distinto a hacer, como ya he mencionado, que encomendárseme a Dios, confiar muchísimo en que pudiéramos salir a la vida, de que todos esos sufrimientos, cada segundo del secuestro, tendría sentido y valdría la pena si podía uno volver a abrazar a su familia, si podía volver a la vida, si podía volver a la libertad. Y gracias a Dios se dio, pero realmente fue un riesgo permanente y un temor permanente de lo que nos pudiera pasar, porque no solamente era que pudiera suceder por una decisión de quienes nos tenían en cautiverio, sino también ante los peligros de la selva misma. Serpientes venenosas, caídas a ríos con corriente y uno con una cadena alrededor del cuello, múltiples peligros que también amenazaban nuestra vida. Fue un milagro, casi podría decir uno, haber podido volver a la vida, además de las enfermedades que también pues generaron muchas dificultades y mucho dolor. Por diferentes medios de comunicación nos enteramos que durante su cautiverio usted dictó cursos de inglés con los secuestrados. ¿Cómo fue esta experiencia? Eso yo lo llamé la escuelita de la selva, el Jungle School, y fue la posibilidad que tuvimos con los policías y militares que estaban secuestrados conmigo, tratando de robarle tiempo al secuestro, tratando de ganarle unos minutos y no estar pensando a toda hora en ese secuestro tan terrible. Creamos la posibilidad de estudiar y de enseñar. Yo era el teacher porque tenía algún conocimiento del idioma y realmente los verdaderos artistas de la escuelita de la selva pues eran los alumnos, policías y militares secuestrados. Con ellos hacíamos toda la mañana una jornada pedagógica en la cual llegábamos a dictar clases de inglés, clases de ruso, de geopolítica, hasta de matemáticas en alguna ocasión. Pero el sentido de ello era tener la mente ocupada, tener la disposición de aprender, seguir viviendo la vida, pero sobre todo, como dije ya, de robarle tiempo al secuestro. Fue una experiencia increíble que practiqué durante todo el tiempo de cautiverio, siempre con los secuestrados, y que hoy en día pues mantengo con ellos una extraordinaria relación de amistad, y no solamente porque pues fuimos compañeros de cadenas, sino porque esos lazos que se generan en las dificultades y cómo nos unimos juntos para poderlas superar en un ejercicio de resiliencia, diría yo, pues nos ha marcado para toda la vida, pero nos ha también permitido hoy contar con esos excelentes y extraordinarios amigos que fueron un ejemplo para mí y que estoy muy orgulloso de ser su amigo. Doctor Alan Jara, fue un placer haber compartido estos minutos aquí en Las Voces de Secuestro Universal. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por retomar este programa. Saben lo importante que es, siempre se lo mencioné a Ervin, que era esa batería que nos permitía los sábados en la noche recargar para aguantar otra semana de cautiverio. A todos quienes hicieron posible Las Voces del Secuestro, nuestra gratitud por siempre. A Ervin, donde quiera que esté, nuestro abrazo de libertad, siempre, siempre. Y ahora a ustedes también muchas gracias. Y un saludo a quienes desafortunadamente hoy pueden estar viviendo una circunstancia tan terrible como el secuestro. Decirles que la vida es hermosa y que aquí los estamos esperando para darles ese abrazo de la libertad. Muchas gracias. Las Voces del Secuestro Universal, porque los seguimos esperando. Y hoy en este especial de regreso de Las Voces del Secuestro Universal tenemos a varios secuestrados que se han unido con nosotros para compartirnos esa experiencia dura de lo que es un secuestro. Doctora Ingrid Betancourt, adelante. Gracias, Yusef Hoyos, por invitarme aquí a acompañarlos en este relanzamiento de Las Voces del Secuestro. Me vine para este sitio, esto es una bella iglesia, porque hoy es un día muy especial. Hoy es el aniversario de los 22 años de mi secuestro
y por lo tanto este lanzamiento cobra para mí una significación muy especial. Yo quería decirles que en el secuestro la voz de Ervin Hoyos siempre fue una ventana abierta hacia el remanente de la felicidad. Nosotros en el secuestro estábamos muertos en vida, era una tumba que se abría por una ventanita, una rendija, con la voz de Ervin cuando todos los sábados a la medianoche empezaban las voces del secuestro. Y a partir de ahí podíamos transportarnos al mundo de la realidad de nuestras familias, de las personas que amamos y de la realidad de tantas otras familias que como nosotros estaban compartiendo el horror del secuestro. Con Ervin, cogidos de la mano de él, como él nos decía, hermanos para siempre, pudimos soportar un poco más los rigores del secuestro. Si no hubiéramos tenido esa posibilidad, muchos de nosotros hubieran tenido serios problemas psicológicos. De hecho, tuvimos intentos de suicidio, tuvimos múltiples infartos, tuvimos depresiones, pero todos sentíamos que cuando llegaba la hora de oír las voces del secuestro era casi un momento religioso. Muchos de nosotros, cuando nos daba la posibilidad, cuando nos lo permitía la guerrilla, nos reuníamos. Yo me acuerdo que con Glorita Polanco y muchas veces también con Consuelo de Perdomo nos reuníamos, nos cogíamos las manos, emocionadas de la emoción de los otros, de oír los mensajes que las familias les mandaban a través de las ondas que Ervin haya puesto a disposición de todos nosotros. Por eso, revivir las voces del secuestro, primero es un momento muy especial para todos nosotros, un homenaje a Ervin, que fue nuestro compañero del alma. También recordarnos que hoy en Colombia han aumentado los secuestros, que este es un momento muy difícil para el país, que tenemos que ser solidarios, que lo que nosotros conocimos, esa oscuridad, ese miedo, ese abandono, muchos de los nuestros lo están conociendo en este momento y que por lo tanto es nuestro deber volver a poner a andar las voces del secuestro con todo nuestro apoyo para que muchas familias tengan la posibilidad de sacar por un ratico a sus seres queridos del horror y traerlos al calor del hogar, a las palabras de amor, a las voces de los niños que son como caricias para el alma. Por todo esto, Ervin es un héroe. Y tú, Youssef, su hijo, que recoge las banderas de tu padre, te llevamos en el alma. Y eres para nosotros también ese héroe que vuelve a revivir gracias a ti. Un abrazo a todos. Las voces del secuestro universal, porque los seguimos esperando. Y continuamos aquí, de regreso con las voces del secuestro universal, el espacio para secuestrados, para familiares y amigos de secuestrados y desaparecidos. Aquí los micrófonos están abiertos para que estos familiares, estas víctimas, puedan desahogarse, hacerle llegar un mensaje de fe, de amor, de esperanza y de libertad a sus seres queridos secuestrados y desaparecidos. Hoy, de regreso en las voces del secuestro, tenemos a esos personajes que fueron secuestrados y que vivieron en carne propia este dolor del flagelo del secuestro, para que no seamos indiferentes ante este dolor. Nuestro director, Ervin Youssef Hoyos Mohamed, tiene un invitado. Adelante, director. Muchos de los colombianos no tenemos ni idea de lo que es vivir un secuestro, de cómo es vivir en cautiverio, de cómo se vive después del secuestro y cómo sacan adelante sus vidas. Es por eso que nos acompaña el coronel Raimundo Malagón. Secuestrado en 1998 y liberado de la Operación Jaque de 2008. Coronel, bienvenido a las voces del secuestro universal y gracias por concedernos este espacio. Youssef, muchísimas gracias por su gentil invitación a este programa tan maravilloso como es Voces de Secuestro Universal, lo mismo para todo su equipo de colaboradores. Coronel, por favor, nárrenos
¿qué fue lo más difícil del instante que se lo llevaron como secuestrado? Bueno, en ese entonces, en 1998, el país estaba atravesando una coyuntura especial. Veníamos de terminar un famoso proceso que era el proceso 8000 y pues nuestras fuerzas militares no tenían la capacidad operacional, de estrategia, en fuerza, en entrenamiento que gracias a Dios cuentan nuestras fuerzas militares hoy día. Se dio en medio de una coyuntura en la cual la guerrilla de las FARC inició como arma de lucha e instrumento político el secuestro de soldados y policías. Fue así como empezaron los ataques indiscriminados a lo largo y ancho del país. Coronel, para un grupo guerrillero no es lo mismo secuestrar a un civil que tener a un oficial que los había combatido durante varios años como secuestrado. ¿Existía alguna diferencia en el trato que tenían con los secuestrados civiles al que tenían con usted cuando estaba secuestrado? Joseph, el trato siempre fue displicente hacia los secuestrados. Los guerrilleros muy pocas veces medían si era civil o militar. Sin embargo, hubo algunas ocasiones que se notaba como la diferencia y los guerrilleros tenían muchas más medidas hacia los militares. Pero hay que decir que secuestro es secuestro, sea la clase social que sea, todos estábamos en el mismo paquete que era secuestrados. Coronel, en 10 años que estuvo en cautiverio cambió mucho su familia, su entorno, amigos, primos, hermanos, sobrinos, padres. ¿Sintió miedo en algún momento de perderlos y no estar en ese momento? Por supuesto que sí, fueron 10 largos años de cautiverio en mi caso personal y hubo unos cambios estratégicos muy drásticos. Por ejemplo, en el año 98 recuerdo que los primeros celulares son unas cosas que unos panelones llamábamos con antena, botones grandes, tenía solo como 3 timbres y llegar usted después de 10 años de encontrar la revolución tecnológica, por ejemplo, no conocíamos que era una USB, que era una red social, que ahora un correo. Eso se perdió durante todo ese tiempo. Adicional a eso, los cambios en la familia también fueron drásticos. Muchos de los secuestrados encontraron sorpresas como que su familiar había muerto, que el hermano había muerto, el tío, el abuelo, y muchas veces las familias se guardaban el silencio de pronto para no atormentar más al secuestrado. Encontrar usted una familia, muchos sobrinos que no conocía o sobrinos que yo dejé de adolescentes, cuando llego ya son todos profesionales, esos contrastes son bastante fuertes. Coronel, ¿tiene usted algún sentimiento especial por sus compañeros de cautiverio? ¿O es mejor no recordar nada de ese episodio? Bueno, pues respecto a los sentimientos hacia los compañeros, yo siempre he dicho que fuimos hermanos de secuestro, de sufrimiento frente a las adversidades y siempre hay esa hermandad, o así lo he sentido. Yo siempre que me encuentro con alguien, hace poco compartí con el señor general Mendieta, con Alan Jara, personas inolvidables, la doctora Ingrid Betancourt también, pese a las dificultades, adversidades que las desavenencias presentadas, pero yo creería que siempre llevamos ese lazo de hermandad. Yo procuro hablar periódicamente con mis compañeros de cautiverio, de infortunio, como decía yo, pero ese lazo siempre queda en el corazón de los secuestrados, claro que sí. Odio de ninguna manera. Incluso se podría decir que después de 15, 16 años, después de hacer una catarsis frente a esa adversidad, ya el arraigo de odio ha cambiado hacia los mismos secuestrados. Y eso es bien importante en las personas resilientes si queremos tener una paz interior. Coronel, usted tiene entrevistas en las que dice que cada vez que el gobierno asestaba un golpe contra las filas de las guerrillas, como por ejemplo la muerte de Raúl Reyes o la muerte del Negro Acacio, ellos cobraban venganza con usted. ¿Cómo era eso? ¿Usted en algún momento les llegó a pedir que no lo hicieran o que pararan? Sí, lo he repetido en varias entrevistas, incluso en conferencias, que cuando sucedían hechos especiales, como fue la muerte de Raúl Reyes, o el Negro Acacio, como usted lo está diciendo, o tantos otros, siempre los secuestrábamos era quienes sufrían, porque ellos lo entendían como un desafío frente a la política de seguridad democrática, entonces se sentían apretados. Tal es el caso como por ejemplo cuando se murió Raúl Reyes en mayo de 2007, esa vez nos dejaron
a la intemperie, amarrados en árboles, esperando órdenes de ejecutarnos. Siempre he dicho que lo único que faltaba era una orden del mono Jogoy o de alguien del secretariado para que nos aniquilaran. Era una forma en que estos grupos al margen de la ley presionaban, seguramente por su idiosincrasia, ¿no? Por su ignorancia misma. Entonces los que sufrían eran los secuestrados, desafortunadamente. José, muchas gracias. Mi coronel Raimundo Malagón, muchas gracias por habernos acompañado y compartido estos fragmentos de su vida aquí en Las Voces del Secuestro Universal. Síganos sintonizando. Las Voces del Secuestro Universal, porque los seguimos esperando. Bueno, y aquí continuamos con este regreso de las Voces del Secuestro Universal. Nosotros hoy, 23 de febrero, quisimos celebrar el regreso de las voces por los 3 años de fallecimiento de nuestro director Ervin Hoyos Medina, pero nuestro horario oficial serán todos los martes de 8 a 9 de la noche, y los queremos invitar de corazón para que nos acompañen en la emisión, en estas emisiones de las Voces del Secuestro, todos los martes de 8 a 9 de la noche, aquí por los 930 de La Voz de Bogotá, de Toda la Radio, y también para que por favor nos acompañen en todas nuestras redes sociales. Bueno, seguimos con nuestros invitados especiales y tenemos también a otro ex secuestrado. Él es el general Mendieta. Adelante, general. Soy el mayor general en retiro de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, y estuve durante casi 12 años como secuestrado, como rehén por parte de los criminales de guerra, de los criminales de lesa humanidad, de los terroristas de las FARC, en las selvas donde estuvimos encadenados, enjaulados en eso que llamamos jaulas de concentración, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, a las torturas que allí se nos daban por estar en esas condiciones tan infrahumanas y deplorables en la selva de Colombia. Afortunadamente tuvimos la voz de aliento, de esperanza, de consuelo, de sobrevivir día a día, y fue la que se emitía en el programa Voces del Secuestro por parte del gran periodista Ervin Hoyos Medina, que en paz descanse. Al tener conocimiento que nuevamente se reinicia este programa, quiero enviar un especial saludo a todos los que están haciendo posible que nuevamente se emita este programa, a esa mesa de trabajo, a todos los que están colaborando para que esto sea posible, pero en especial saludar a quienes están allí como rehenes, quienes están allí como secuestrados, saludar a sus dignas familias que hacen todo lo posible y lo imposible por traer sus seres queridos a la libertad. Así es que invitar a todos los familiares de quienes son rehenes, de quienes son secuestrados, para que envíen sus mensajes por esta emisora en este programa Voces del Secuestro. Allá, quienes están secuestrados y quienes están como rehenes recibirán este mensaje como un aliciente, como una medicina, como una vitamina para sobrevivir día a día toda clase de torturas, toda clase de inclemencias que cometen los grupos terroristas en el país. Bueno, nuestros amigos periodistas de diferentes medios de comunicación también se unieron a esta celebración de regreso de las Voces del Secuestro Universal, y también con el corazón Ervin Hoyos. Bueno, Mayer, hoy recordando a Ervin con mucho cariño, sin duda por su brillante carrera, por todo lo que nos enseñó a los periodistas de esta generación en cuanto a el cubrimiento de la guerra, un gran reportero de guerra. Desde luego que los que iniciamos en la época que nacía Voces del Secuestro tenemos ese referente en nuestra mente, y creo sinceramente que Voces del Secuestro debe volver a la luz, por una sencilla razón, porque lamentablemente ese flagelo no ha terminado en nuestro país, y mientras un alma esté privada de la libertad, esa voz en las tinieblas de quienes
han perdido su libertad por grupos al margen de la ley, debe volver a encontrarse con el público. En el año 2021, cuando conocimos del fallecimiento de Ervin Hoyos, escribí que había muerto un valiente en un país de cobardes. Solo Ervin Hoyos había logrado, a través de las voces del secuestro, darle voz a los que no la tienen. Lograr que los familiares de los secuestrados en poder de las guerrillas terroristas recibieran un mensaje de aliento a través de una emisora. Hoy, Joseph Ali Hoyos Mohamed, su hijo, vuelve con las voces del secuestro. Por eso le deseamos todo el éxito, porque se requiere de ese periodismo que le dé voz a los que no la tienen. Con inmensa alegría recibimos la noticia del retorno de las voces del secuestro a nuestro país, un espacio que por tantos años hizo Ervin Hoyos, ese personaje con el que tuve la oportunidad de compartir varios momentos de trabajo, incluso en España, cuando el programa se debía hacer desde la cadena SER en Madrid, por las imposibilidades que se tenían alrededor de la seguridad del mismo Ervin Hoyos. Un programa que acompañó a cada uno de esos secuestrados dándole una esperanza, una voz de aliento para que soportaran el encierro. Regresamos tristemente a esa realidad de hace más de 20 años, de hace muchísimos años, en los que las guerrillas tenían prácticamente coartada la libertad de todos los colombianos y muchos de ellos quedaron presos en campos de concentración atroces. Para mí, como director de IFM Noticias, es una inmensa alegría de verdad celebrar el retorno de este espacio que va a seguir haciendo un trabajo humanitario, que además parte de la comunicación, parte del periodismo, parte de la investigación, parte de aquellos herederos que quedaron con esta misión para poder continuar salvaguardando la vida, la honra, los bienes de los ciudadanos a través de un espacio tan bello como este de las voces del secuestro. Enhorabuena, y con todo el apoyo también podrán escuchar las voces del secuestro a través de IFM Noticias. Hola, un saludo para todo el equipo de Voces del Secuestro Universal, que hoy retoma la senda que el gran Ervin Hoyos, ese gran colombiano que defendió a las víctimas, que luchó contra el terrorismo, contra el crimen organizado, contra el secuestro, contra los violentos, sin armas, solo con su voz, con su pasión, con su amor por el país, con su defensa de los colombianos que lo necesitaban, y sobre todo con aquellos que fueron ultrajados a través del secuestro. Hoy, lamentablemente, el país regresa poco a poco a las peores épocas de la violencia. Los criminales se sienten empoderados, los violentos sienten que tienen espacio. Por eso es tan importante que programas como Voces del Secuestro estén ahí, para que estén al lado de las víctimas, al lado de quienes hoy están siendo violentados, de ellos y de sus familias. A Zoraida Mohamed, esposa de Ervin, mi saludo afectuoso, un gran abrazo a ella, a todo el equipo, a luchar por el bien de Colombia, a defender a los colombianos que lo necesitan y que hoy son víctimas de los violentos. Y hasta aquí llegamos con esta emisión del regreso de las voces del secuestro universal. Los esperamos el próximo martes de 8 a 9 de la noche aquí por los 930 AM de La Voz de Bogotá y por nuestras redes sociales. Feliz fin de semana. Las voces del secuestro universal, porque los seguimos esperando.